Hasa permaneció de pie en el centro del living y permitió que sus sentidos animales vagaran libres. Ante todo, podía olfatear la tormenta que pasaba, la fragancia de los pinos, y la abundancia del crecimiento. Esos olores llegaron extendiéndose a través de la ventana rota y penetraron al interior de la casa. Dentro de esta habitación podía oler el tufo del lobo, más temprano lo había llevado hacia adentro con él. La fragancia femenina del cuerpo de En perduraba en su casa, permanecía como un fondo agradable sobre cada hoja de papel que trajo de la oficina, sobre el maletín que llenó para él y sobre la computadora portátil que usó. Aún ahora su esencia estaba cubierta por su horror al verlo cambiar. Fue ese olor el que había abordado sus sentidos de lobo y los penetró. Pero nadie más había estado aquí. Por lo menos, ningún ser humano. Escuchó, incrementando su rango de audición. En el cuarto de baño escuchó a Ann cerrando la ducha. Escuchó el murmullo de la caldera de agua en el sótano. Fuera, escuchó el crujido del paso de la manada de lobos cuando dio la vuelta a la casa. Todo lo demás permanecía silencioso. Observó en derredor de su living. Vio las revistas sobre la mesa de centro, arrugadas y abiertas por el viento que se colaba a través de la ventana destrozada. Vio las marcas de garras que había dejado en el piso de madera dura, los zapatos que Ann le había lanzado, el coágulo de sangre de su pecho. La mujer tenía un buen ojo y un buen brazo. Tocó la quemadura sobre su mejilla. Un muy buen brazo. Ann era la única intrusa en esta casa hoy. Pero estaban en camino. Su madre había tenido una visión. Sus palabras habían sido elocuentes, aunque no había estado consciente de sí misma. O quizá había estado soltando sus propias premoniciones. O tal vez los había maldecido a todos ellos. Infiernos, no lo sabía. Nunca la había visto hacer eso antes. No había sabido que tuviera ese don, si pudiera ser llamado un don. Los ciegos pueden ver, y los hijos de Oleg Barinsky nos han encontrado. Los archivos de la familia Wilder estaban intactos. Su casa era segura. Nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Todo. Nunca podrás estar seguro, porque harán cualquier cosa para destruirte y mantener el pacto intacto. El pacto. Estaba al tanto del pacto como no estarlo. El día en que había cambiado, su padre se le había presentado y explicado todo. Pero cuando a los 13 años descubrió que podía transformarse en un depredador, que simplemente había desarrollado algo mucho más estupendo que cualquier tatuaje, que tenía un bigote hecho de 5 pelos a los lados de su boca. El pacto no había representado nada. 1000 años atrás. La familia Barinsky. ¿El nombre más temido de Rusia? ¿Un pacto con el diablo? Sí, papá. Sí. Qué bueno, ahora puedo quedarme fuera toda la noche, porque si puedo hacer esto ya no tengo necesidad de ir más al colegio. Él y Constantine habían tenido una fuerte y acalorada discusión. Había ido al colegio la mañana siguiente. Mientras vivió bajo el techo de su padre, jamás había faltado a la escuela, y solamente una vez se había quedado fuera toda la noche, y Constantine lo había hecho arrepentirse hondamente. Porque su padre provenía del viejo mundo, de Rusia, y sus hijos lo obedecían, le tenían miedo. Y lo amaban. Y tú, mi amor. Te estás muriendo. Su madre se había presentado a su padre con una sentencia de muerte. Hasa caminó hacia el contestador automático, la luz roja parpadeaba ferozmente, en él escuchó la voz de Firebird: papá está en el respirador y solo podemos esperar. Los doctores todavía no saben qué es lo que está mal, pero están de acuerdo en que se trata de su corazón. La suya es, una condición rara. Ellos, no se ponen de acuerdo al respecto. La voz de Firebird tembló. Oí por casualidad a una de las enfermeras decir que era un misterio y lo mejor que podíamos hacer era llevarlo a un curandero. Por supuesto, dijo Hasa entre dientes, y eliminó el mensaje. Sorana adoraba a Constantine. Hasa lo sabía tan bien como conocía las estrellas que giraban alrededor de la estrella del norte. Pero hacía 3 noches, en el 4 de julio, el norte se había movido, y su madre había comenzado a decir cosas horribles. Hasa nunca olvidaría la mirada de reproche de su madre a su padre.
maldiciéndole con la muerte y la condena eterna. Su maldición había sido fuerte e instantánea. Él había mirado fijamente Sorana. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Y saltó hacia él cuando se desplomó. ¿Qué había imaginado que podía hacer? ¿Su diminuta madre en miniatura sujetando a un hombre del tamaño de un buey como su padre? Pero lo sostuvo, fue. Con él, se quedó a su lado cuando llegó la ambulancia del Departamento de Bomberos Voluntarios del Condado para llevarlo al hospital local, luego a Seattle y al Swedish Hospital. Hasa se dirigió a los amplios ventanales y observó la vista allá afuera a los despeñaderos que se extendía entre la línea de la costa y el océano, bullían ante la proximidad de una nueva tormenta. Tan pronto como los doctores habían declarado que Constantine se encontraba estable, Hasa había asumido las obligaciones como cabeza de la familia. Había dejado a Sorana, Firebird y Rurik reunidos alrededor de la cama de Constantine, y había venido a verificar que los secretos de la familia, sus posesiones, sus papeles de inmigración, su información confidencial, todavía se encontraran seguros en la cámara de seguridad subterránea. Todo estaba ahí, escondido en la tierra virgen que la residencia protegía mejor que cualquier sistema de seguridad que el dinero pudiera comprar. El sistema de seguridad se había desviado y acabado. ¿Lo había hecho a propósito? ¿Los Varinsky le habían pagado para venir aquí y traicionarlo? O, muy probablemente, la tenían amenazada si no lo hacía. Hola, allí. Estaba en el arco de la entrada. Estaba totalmente cubierta por su bata de felpa. Grande y blanca, y sujetaba las solapas cerca de su pecho. Había retirado su pelo húmedo de su cara pálida y magullada. Rojos rasguños marcaban sus piernas esbeltas, y sus ojos azules se mostraban precavidos. Pero sonrió tímidamente con esa clase de expresión de adoración con que lo miraba en la oficina cuando pensaba que él no se daba cuenta. ¿Está todo bien? Hasta ahora. ¿Hay algo que puedo hacer? Nunca lo traicionaría. No sin ninguna señal visible de ello. Si se pudiera decir que una cosa como esa existía en este mundo, era que Anne Smith era honesta. Dolorosa, totalmente honesta. Además, lo adoraba. Lo había sabido desde el primer momento en que llegó a su oficina. La adoración brotaba de ella en oleadas. Su encaprichamiento no había afectado su cumplimiento en el trabajo, así que no le había dado importancia. Era más bien como una suave calidez que salía de ella y entibiaba el ambiente. Cogió al pie de las escaleras. Cuando fue consciente de él, tropezó con los flecos de la alfombra. Hizo una mueca de dolor y echó un vistazo para ver si estaba mirando. Entonces respiró profundamente y preguntó: ¿Estás enojado conmigo por haber venido? Quiero decir, obviamente no me estabas esperando, o no habría estado en forma de lobo, ¿quieres decir? Sí. Eso. No debería haber salido a correr con la manada de líder, pero había estado tan abrumado por el shock y el pesar, y había pensado, ¿cuál sería la diferencia si lo hacía? Ahora lo sabía. Si solamente hubiera captado su olor con anterioridad, preguntaste quién me envió. Y tú dijiste algo sobre el diablo, el cazador furtivo, y tu madre Anne se enderezó y lo miró a los ojos. ¿Por qué reaccionaste así? Fue un arrebato de cólera. Sabía que no tenía ninguna excusa para lo que había hecho, pero esa era la única razón que tenía. ¿Quieres a tu madre? No es verdad, la cara de Anne se veía tristemente esperanzada, de la misma manera que un niño enamorado que había sido desilusionado demasiadas veces. ¿Quién era esta mujer que había descubierto el icono? No sabía nada sobre su vida. Nunca antes había sido importante. Su entorno nunca había sido importante. Quiero a mi madre. No es culpable por nada de lo que ocurrió. No sé quién es culpable, estuvo a punto de decirle. Entonces, ¿tú estás enojado por el negocio ucraniano? Si tú no quieres seguir adelante con él, Wilder Wines estará. Tendremos que posponer nuestra expansión. Claro está, pero no para siempre. Encontraremos otra compañía interesada en importar nuestros vinos. Lo sé si necesitara una prueba adicional de que Anne sabía mucho más que él sobre la compañía, su confianza se la dio. La miró. La miró inflexible. ¿Inocente? Sí.
¿Ignorante? Sí. Pero por sobre todo eso quizás fuera una traidora. Tembló bajo su mirada fija. Tienes frío. Sube a la cama. ¿Vienes? Quiero decir, ¿a la cama? Tú dijiste que lo harías, pero... Pronto, la cautela en ella creció. ¡Qué mujer tan fascinante! Ella había descubierto su secreto más profundo y más oscuro. En un ataque de rabia y frustración, la había perseguido de la misma manera que a una presa, la había atrapado, y se había apareado con ella sin delicadeza, sin prestar atención a las circunstancias o a su comodidad. Aun cuando la aterrorizaba, aun cuando el sexo había sido áspero y nuevo, nada la asustaba tanto como la posibilidad de ser rechazada. Iré a la cama tan pronto como consiga algunas maderas para cubrirla. Ventana hizo un gesto hacia la entrada. Por supuesto. Eso es lo que tienes que hacer. Giró para subir las escaleras. Siempre se había sentido responsable por su joven y vulnerable asistente, pero había sido la clase de responsabilidad de un empleador para su empleado. No era un hombre que subestimara la trascendencia de los símbolos viejos. Cada uno de mis 4 hijos debe encontrar uno de los iconos de la familia Barinsky. Ana había descubierto el icono. Ana había sido virgen. Había sangrado para él. Le había respondido. Era la llave para la supervivencia de su familia, y haría cualquier cosa para protegerla. Para ellos. Y para sí. Anne. Miró hacia atrás con sus ojos azules abiertos de par en par. Nada podría separarme de ti esta noche.